Aquí en el canal de Escuela de Alopecia siempre estamos hablando de causas de pérdida de pelo, pero realmente hoy quiero hablar de algo que no he hablado hasta ahora y es, jope, ¿por qué hay personas que están protegidas, hombres y mujeres, contra la alopecia androgenética? Esas personas que nunca pierden el cabello, incluso en familias donde la calvicie es común. Vamos a ver cómo nuestra genética puede determinar si desarrollamos o no esta condición y, más interesante, si tienes las mutaciones genéticas que pueden protegerte. ¡Vamos! Ya sabéis que la alopecia androgenética, que también se llama calvicie común, es la causa más frecuente, tanto en hombres como mujeres, de pérdida de pelo. Y es simplemente un proceso progresivo en el cual los folículos pilosos se van miniaturizando con el paso de los años. ¿Y por qué ocurre esto? Pues fundamentalmente, aunque hay más factores, por la influencia de una hormona que es la dihidrotestosterona, o DHT, y la DHT se produce a partir de la testosterona gracias a una enzima, es una proteína que se llama 5-ferrutasa, que coge testosterona y la transforma en DHT. Entonces, ¿por qué hay algunas personas más propensas a la alopecia genética? Pues todo empieza y termina con la genética. Hay genes que controlan cómo de sensibles son los folículos pilosos a esta DHT. Si los folículos pilosos son más sensibles, podrá haber más alopecia, y si son menos sensibles, habrá menos. Y ahora vamos al punto interesante. ¿Qué mutaciones o variantes genéticas protegen contra la alopecia? Pues te voy a poner las que me parecen más interesantes y van a explicar algunas cosas que vemos todos cada día. Este vídeo va a ayudarnos un poco a entender por qué en poblaciones europeas y de América del Norte hay una prevalencia tan alta de alopecia androgenética, de 50 y 60% en hombres mayores de 40 años. Y esto es porque tenemos, y yo también padezco de esto, una menor frecuencia de variantes protectoras de genes que luego veremos, como es el gen AR o el gen de la 5-alfa-reductasa, con lo cual tenemos más sensibilidad al HT. Y ocurre prácticamente lo contrario en Asia Oriental. Japón, Corea, China, hay una prevalencia menor de androgenética. Aquí hablamos ya de un 20-30% en hombres de más de 40 años. Y esto es porque tienen una mayor frecuencia de estas variantes protectoras del gen del receptor androgénico, la R, también otros genes que luego veremos como el EDA2R y genes relacionados con el metabolismo hormonal como el citocromo P119A1. Por ejemplo, en África subsahariana la prevalencia no es tan alta como en Europa, pero es claramente un poquito más que en Asia. Tiene una prevalencia moderada, pero también menos severos. Y esto se ve también con muchos deportistas con ascendencia africana que mantienen el pelo con muchísimos años o con muy poquita pérdida. Suelen tener polimorfismos protectores, por ejemplo, con el gen HDAC9 o el WNT10A. Y curiosamente ocurre una situación muy particular en América Latina y Caribe. La prevalencia aquí de la alopecia genética es muy variable. ¿Por qué? Porque va a depender del mestizaje genético. Pero no es raro a veces encontrarnos en algunas subpoblaciones, como República Dominicana, variantes protectoras, como el gen de la 5-ferrutasa o incluso SHBG. Venga, y ahora vamos a los puntos interesantes. ¿Qué mutaciones o variantes genéticas protegen para la alopecia androgenética? Primero, variantes en el gen del receptor de andrógenos, AR. Este es un gen muy famoso y el gen AR pues tiene una región donde se encuentra una zona que son repeticiones, se llama CAG o CAG. Vale. El número de estas repeticiones determina cuán activo es el receptor de andrógenos. Si tienes menos repeticiones, significa que tu receptor es más sensible a la DHT, con lo cual te hace quedar calvo antes y también probablemente tengas más problemas de próstata. Pero si tienes un número más alto de repeticiones, en principio a partir de 25, el receptor es un poquito peor, es menos eficiente y esto puede protegerte de la miniaturización de los folículos pilosos. De hecho, las repeticiones CAG largas son más frecuentes en hombres de poblaciones asiáticas y justo lo contrario en individuos europeos o descendientes de europeos, que habitualmente tenemos repeticiones más cortas y por tanto más susceptibilidad a la alopecia androgenética. Pasamos ahora al siguiente gen que me encanta, que es el gen SRD5A2, es decir, el gen de la 5-alfa-reductasa tipo 2, que es el gen que va a codificar la enzima que transforma la testosterona en DHT, que es un paso crucial. Y aquí hay un par de mutaciones, que os pongo ahí, que hacen que la enzima sea poco funcional. Eso significa que esta gente va a tener, tanto hombres como mujeres, muy poquita cantidad de DHT. Y esto habitualmente se va a manifestar en personas con baja HT, con lo cual van a tener pocos fenotipos masculino. A ver, el fenotipo clínico de esto, aunque puede ser variable, va a ser, si son hombres, puede ser que tengas algunos problemas incluso de virilización, es decir, mantienen la testosterona, con lo cual tienen músculos y tienen voz masculina, pero quizá, evidentemente, o no tienen pene, o es un pene más pequeño, o tienen genitales femeninos, aunque tengan testículos dentro, que por cierto hay que extirparlos porque si no desarrollan cáncer.
pero tienen un pelo envidiable y no tienen nada de pelo en el resto del cuerpo. Otra razón también por la cual los europeos tenemos más pelo en el cuerpo y estamos más calvetes, justo lo contrario que individuos asiáticos. Y esto parece ser, dicen las malas lenguas, que es lo que le ocurre a una luchadora muy famosa que se puso de moda en los Juegos Olímpicos. Y me refiero evidentemente a Imane Khelif, que aparentemente, aunque no sé esto si es cierto o no, se sospecha que quizás, evidentemente, es un hombre en el sentido de que tiene cromosoma XY, lo que pasa que tiene desafortunadamente mutación este gen. Con lo cual, al tener mutado este gen, pues algunos fenotipos masculinos, como es la barba, el pelo en el cuerpo y la ausencia de alopecia, van a ocurrir, aunque mantenga lo que es la musculatura en el resto. Eso sí, genitales pueden ser ambiguos o pueden ser femeninos. ¿Y sabéis dónde ha habido descripciones de mutaciones en este gen? Pues en islas del Caribe y en algunas regiones de Sudamérica, como en Brasil, pero también en la República Dominicana. Entonces ahora conocéis el típico perfil de pelo dominicano, pues que a lo mejor es que este señor tiene una mutación genética que tú no la tienes y no puedes compararte con él. Vale, vamos ahora a hablar de otro gen muy interesante, que es el del receptor de la ectodisplasina A2, que este va a regular básicamente los folículos pilosos, la estructura, ¿vale? Entonces sabemos que polimorfismos en este gen van a fortalecer la densidad y la arquitectura de los folículos pilosos, haciéndolos más resistentes a los efectos de la AHT. Y esto es mucho más frecuente, mucho más prevalente en Asia Oriental, que explica muchas cosas, porque tienen un pelo más largo, un pelo más grueso, y también que tengan menos incidencia de alopecia androgenética. Otro gen interesante es el gen de la histona desacetilasa 9, que está también implicado en otras funciones en el folículo piloso. Y sabemos que polimorfismo, es decir, mutaciones de gen, se asocian a una fase de crecimiento mucho más larga y menos sensibilidad a la alopecia androgenética. Esto está descrito tanto en poblaciones africanas como en algunas poblaciones de la India. Y quizás una explicación por la cual hombres africanos y afrodescendientes pueden tener un poco más de resistencia, aunque no todos. Hay otros genes que también son interesantes, como el gen de la aromatasa, en el cual variantes de este gen van a aumentar la actividad de la aromatasa, es decir, la aromatasa es una enzima, una proteína que transforma la testosterona en estradiol, es decir, en estrógenos, y por tanto menos cantidad de testosterona que puede transformarse en DHT. Y esto es más frecuente en el sudeste asiático. O también mutaciones en la gen de la SHBG, la globulina transportadora de hormonas sexuales, y esta proteína se va a encargar, digamos, de unirse a la testosterona para que esté menos libre en la sangre. Vale, si hay menos testosterona libre, también hay menos testosterona que se puede transformar en DHT. Y sabemos que algunas poblaciones indígenas de América del Sur tienen mutaciones en esto. Y quizá puede explicar también por qué hay un poco menos prevalencia en función de la ascendencia genética. Es decir, si una persona tiene mucha ascendencia amerindia, es menos probable que tenga alopecia androgenética. Pero si tiene más ascendencia europea, pues tiene más probabilidad. El problema, como comentaba antes, es que en esa zona ha habido un mestizaje muy interesante y pues puede haber genes de muchísimas partes del mundo. Entonces al final, a veces me encuentro en consulta, me viene un paciente, por ejemplo, mexicano o bien peruano o colombiano. En la familia veo de todo. Es decir, en función del mestizaje a veces es el bisabuelo que tiene un pelazo, pero luego ya el nieto no tanto. Entonces esto es muy interesante, de hecho, a nivel genético. Ese crisol de genética. Y por último, también evidentemente no podemos dejar de hablar del gen Wnt, WNT10A y la vía Wnt betacatenina, que ya sabéis, si me conocéis, que está implicada en cómo el minoxidil funciona para engrosar el pelo, pero es que también puede haber aquí mutaciones. ¿Y sabéis quién tiene mutaciones en esta vía que hace que el pelo sea muy resistente y más largo? Pues los asiáticos y en menos medida también África subsahariana. Así que chicos, se resumen, la genética, como veis, tiene un papel crucial en la alopecia androgenética, pero también puede protegernos. Desde mutaciones que bloquean la producción HT hasta genes que van a fortalecer los folículos pilosos. Básicamente nuestro material genético pues, nos va a dar pistas muy fascinantes porque algunas personas simplemente no pierden el cabello y también vías en las cuales podemos intentar atacar este problema para mejorarlo. Además es que las mutaciones tienen implicaciones clínicas en la respuesta al tratamiento. Me explico. Esto, que es lo que se llama farmacogenética, no os creáis que está muy desarrollado. Pero imaginaos que tú tienes alopecia genética, pero no tienes mucha, pero tienes, y estás con medicación, finasterida y glucerida, y no mejoras. Es que a lo mejor no tienes mucha porque tienes cierta mutación de tu 5-alfa-reductasa, con lo cual tampoco tienes una especial sensibilidad, o tienes mutaciones de receptor androgénico y no tienes especial sensibilidad a HT, con lo cual tu única opción de tratamiento es más la vía del minoxidil. Es decir, tienes genética, pero no respondes a la medicación habitual. Esto es interesante y todavía no tenemos armas para ser súper específicos ni siquiera con test genéticos.
todavía. Al nivel que yo quiero, todavía no hay. Si te ha gustado el tema y quieres que profundicemos más en el futuro, por favor, déjalo en los comentarios. También suscríbete, que esto aumenta el algoritmo después. Y nos vemos en el próximo episodio de Escuela Alopecia. ¡Hasta ahora!